Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Moscoso, soy médico endocrinólogo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y hoy les voy a hablar acerca de la diabetes y dudas que uno tiene para tratar de entenderla. Bien, una vez que uno puede entender lo que pasa en la diabetes, es más fácil tomar el control de ella. Primero, les voy a mostrar qué es lo que pasa normalmente. Bien, normalmente cuando uno eh, come, el cuerpo descompone la comida en grasas, proteínas, carbohidratos, y ese carbohidrato o glucosa pasa a la sangre para ir a todas las células del cuerpo. En algunas, en la gran mayoría, se requiere de la insulina para que pueda entrar dentro de la célula y generar energía. Cuando comemos, el páncreas normalmente va a producir insulina, que está representado aquí como estas flechitas. Y esta insulina transporta el azúcar y funciona como una llave que tiene que entrar a un receptor. Bien, la insulina entra al receptor de la célula, se abren las puertas de glucosa y el azúcar entra desde la sangre hacia adentro de las células para generar la energía. Ahora, ¿qué sucede en la diabetes? Depende del tipo de diabetes, pero la persona o no produce suficiente cantidad de insulina, como en la diabetes tipo 1, o produce insulina que no actúa de forma adecuada, como en la diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional. Sin insulina, el azúcar, digamos, el azúcar, las proteínas, van a comenzar a acumularse en la luz del vaso sanguíneo y no van a poder utilizarse como fuente de energía. Por lo tanto, va a ir formándose montañitas, digamos, de azúcar en la pared del vaso sanguíneo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la resistencia a la insulina? El cuerpo produce insulina, pero el receptor está cambiado. No puede actuar adecuadamente, o sea, parte de los receptores están modificados y la insulina no puede abrir esas puertas de las células para que entre el azúcar. Bien, en ese caso también el azúcar se va acumulando en las células, ¿ya? Y el páncreas va a intentar producir cada vez más y más y más insulina hasta que llega un punto en que se agota. Bien, como si fuera un motor que está sobregirado y se funde. Eso pasa muchas veces con el páncreas en la resistencia a la insulina, lo cual lleva a la diabetes tipo 2. En esta gráfica vemos cómo, por ejemplo, normalmente, en una situación normal, el páncreas va a producir insulina, que hay que imaginarla como una llave que tiene un receptor, que es una cerradura, para que entre el azúcar. En la diabetes tipo 1 no se produce insulina, por lo tanto se acumula el azúcar en la sangre. Y en la diabetes tipo 2 o gestacional se produce una gran cantidad de insulina, pero es el receptor el que está alterado. Pero no todos los receptores, gran parte de ellos. Entonces lleva a un desgaste del páncreas que con el tiempo puede llevar a un déficit de insulina. En la historia natural de la diabetes tipo 2 pasa esto. Generalmente el problema empieza aproximadamente unos 10 años antes del diagnóstico de la diabetes. Lo primero que ocurre es, como vemos en esta línea amarilla, que empieza una resistencia a la insulina, ¿ya? Las células beta del páncreas comienzan a funcionar cada vez más y más y más, y comienza, primero que nada, a aumentar el azúcar postprandial, o sea, el azúcar después de las comidas comienza a no incorporarse dentro de las células. Con los años, con el pasar de los años, va a haber un agotamiento de las células del páncreas
que van a llevar a una disminución del nivel de insulina y ahí ya va a comenzar a aumentar la glicemia en ayunas. Esta es la importancia de detectar a tiempo a las personas de riesgo, o sea, si personas que tienen antecedentes familiares, que tienen sobrepeso, que tienen signos de resistencia a la insulina, como acantosis nigricans, acrocordomas, o sea, cuando la piel se comienza a poner negra, cuando salen como verruguitas en el cuello, ahí esos son signos de alarma de una resistencia a la insulina, de un exceso de insulina, porque esta hormona tiene varias funciones y una de sus funciones es estimular la pigmentación de la piel donde hay pliegues, ¿bien? Y también estimula la proliferación de la última capa de la piel. Entonces puede ser una piel, por ejemplo, en la nuca, más aterciopelada, gruesa, más negrita. Y ahí tenemos que ayudar a la célula de beta para que no se agote. ¿Bien? Bueno, es bien conocido que hay varios tipos de diabetes. Las tres principales son la tipo 1, tipo 2 y la que se presenta durante el embarazo. Y en la gran mayoría de los casos, en la diabetes tipo 2, se pasan años sin diagnóstico, porque el páncreas intenta, como decíamos, como les decía, compensar ese mal funcionamiento. Una cosa que tenemos que saber es cuáles son los criterios diagnósticos. Perdón. Los criterios diagnósticos van cambiando y han ido cambiando a lo largo del tiempo. El principal criterio diagnóstico es que la glicemia en ayunas, con 12 horas de ayuno, esté en 2 ocasiones mayor a 126. Otra forma de diagnosticar es haciendo una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o sea, viendo cómo reacciona el páncreas al tomar 75 gramos de azúcar. El azúcar normalmente va a subir la primera hora, pero a la segunda hora después de tomar esta cantidad de 75 gramos de glucosa, tiene que estar menor a 140. Si está arriba de 200 es una diabetes. Ahora, si esa glicemia en las 2 horas está entre 140 y 200, es una tolerancia alterada a la glucosa. Bien. Ahora, lo normal es que la glicemia en ayunas esté debajo de 100, y decíamos que es diabetes cuando está arriba de 126 en 2 ocasiones. En esta zona gris de entre 100 y 126 se la conoce como glicemia alterada en ayunas y es una etapa en la que todavía se puede prevenir, digamos, ¿no? La diabetes. Otro criterio diagnóstico es la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de los últimos 3 meses del azúcar en sangre. Bien, el azúcar se pega a esta proteína que se llama hemoglobina, que transporta oxígeno, y es normal que hasta un 6%, casi 6%, de esa proteína tenga azúcar pegada, ¿ya? Ahora, cuando más del 6.5% de esa proteína tiene azúcar adherida, lo más seguro es que sea una diabetes. Y entre medio, entre 5.7 y 6.5, es un riesgo para tener diabetes. Otro criterio diagnóstico es el hecho de tener síntomas cardinales, que se llama, que son los síntomas típicos de diabetes, tener mucha sed y muchas veces hacer pis al baño, tener mucha hambre, haber bajado de peso sin explicación, con una glicemia al azar, o sea, en cualquier horario, mayor a 200. Bien. Los síntomas, los cardinales que se llaman, son esos, la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso y la falta de energía. Pero hay otros signos que te pueden hacer
llamar la atención, como por ejemplo la disfunción eréctil, infecciones, sobre todo por hongos, la balanitis prepucial que se llama en el hombre, o las candidiasis en la mujer, heridas que no curan, que no cierran, estar siempre cansado, bien, entonces, pero antes de que aparezcan estos síntomas, hay que hacer una detección de por lo menos una glicemia alterada en ayunas una vez al año, y si hay antecedentes familiares, sobrepeso, hay que hacer una curva de glucosa. Ahora, ¿por qué nos daña la diabetes? Les decía que el, se acumulaba azúcar en la luz de los vasos sanguíneos. Normalmente, con el pasar de la vida, se puede acumular un poco de grasa y azúcar en las arterias que forman lo que se llama la placa de ateroma, que eso es algo normal, ¿ya? Pero cuando el azúcar está muy alta, comienza a pegarse en las arterias, también se comienza a pegar las grasas, porque cuando el azúcar comienza a aumentar, el cuerpo va a depositar el azúcar en los músculos, en el hígado, pero cuando se llenan esos depósitos, el organismo tiene que transformarlo a triglicéridos. Y eh, también esos triglicéridos y el colesterol comienzan a pegarse en las arterias, hasta llegar al punto de que disminuye la luz del vaso sanguíneo y la sangre que tenía que venir llena de oxígeno y de nutrientes para algún órgano, va a comenzar a hacer turbulencia hasta formarse un coágulo. La obstrucción de un vaso sanguíneo es lo que lleva a todos los problemas que tiene la diabetes. Por ejemplo, en este caso, desde el nervio más chiquitito, recibe sangre por los vasos sanguíneos. Y cuando hay una diabetes descompensada, comienza a obstruirse esos vasos sanguíneos miniatura y comienza a alterarse la vaina de mielina, la vaina que cubre el nervio, y es como un cable pelado, comienza a hacer cortocircuito. Bien, por eso es que la diabetes también puede dar síntomas de neuropatía diabética, que son sensaciones de pinchazo o, digamos, de quemazón en los pies. Y bueno, la diabetes puede alterar a todo el organismo, porque todo el organismo tiene vasos sanguíneos. Los que primero se alteran generalmente son los que reciben más sangre. Ahora, ¿cómo podemos prevenir las complicaciones teniendo diabetes? Para eso existen metas, ¿ya? Que tenemos que apuntar y que tenemos que tratar de cumplir. Por ejemplo, la glicemia en ayunas tiene que estar máximo en 120, a las 2 horas debajo de 140, en personas que son jóvenes, sanas, pero, y acá hay una cosa, la diabetes tiene metas individuales. No es lo mismo una persona que tiene poco, digamos que es joven, que tiene un diagnóstico reciente de diabetes, ahí uno va a ser más estricto en las metas que una persona anciana que tiene poca expectativa de vida. Entonces, siempre las metas van a variar según el tipo de paciente. Bien, otra de las metas es la hemoglobina glicosilada, que en una persona joven tiene que estar menor a 6,5%. En una persona, digamos, de la tercera edad puede llegar hasta 8%, por ejemplo. Eso, cada médico va a ir individualizando esas metas. También tienen metas las grasas en sangre, el colesterol malo, por ejemplo, tiene que estar sí o sí debajo de 100, los triglicéridos debajo de 150, bien. El colesterol bueno, el HDL, tiene que estar mayor a 50 idealmente. También hay metas en la presión arterial que tiene que estar, cuando uno tiene diabetes, debajo de 130-80. Y esto es muy importante, que el peso tiene que la persona estar dentro de su peso.
¿ya? Mientras más cerca esté de su peso ideal, menos complicaciones va a tener. Ahora, en lo que es el tratamiento de la diabetes, hay cada vez más y más fármacos que se pueden utilizar y combinar. Bien, ¿por qué? Porque la diabetes no es tan sencilla como yo les decía en un principio. Bien, hay sí, bueno, la resistencia a la insulina, el déficit de secreción de insulina, pero hay otros mecanismos que llevan a que aumente el azúcar. Por ejemplo, una producción exagerada de azúcar por el hígado, ¿ya? También una disminución de una hormona que se llama GLP-1, que hace que la insulina viva más tiempo y que tengamos una sensación de saciedad cuando comemos. Hay también un aumento de la reabsorción del azúcar que uno debería orinar. Hay un sinfín de factores y cada vez que se estudia la diabetes se va encontrando más alteraciones que van sumando a estos problemas. Bien, entonces eso ha llevado a que no solamente se actúe en la resistencia a la insulina con la metformina o a que se estimule la liberación de insulina por glibenclamidas, por ejemplo, como hace años. Actualmente existen fármacos que hacen que esa hormona que se llama GLP-1 viva más tiempo. Hay fármacos que incluso hacen que no se reabsorba el azúcar que tenía que orinarse. O es más, estos fármacos hacen que se elimine más azúcar por la orina. También hay otros fármacos que actúan evitando que se absorba el azúcar en el intestino. O sea, hay cada vez más oportunidades terapéuticas. Bien. Ahora, por lo tanto, cómo elegimos el tratamiento de la diabetes? Si alguna vez han visto un algoritmo de tratamiento, van a ver algo como esto, que es completamente complicado y está lleno de diferentes caminos que uno puede tomar. Pero en sí, el tratamiento se elige según las características del paciente, así como los objetivos son distintos en cada paciente, el tratamiento es distinto para cada paciente, ¿ya? Porque depende de la edad, de los años que tiene diabetes, del peso, de la función cardíaca, etcétera. Bien. Entonces, para tomar una decisión terapéutica, se puede tomar, por ejemplo, eh, como, como estrategia, reducir la cantidad de sangre que tiene que bombear el corazón. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca, se puede usar metformina y ese remedio que se llama inhibidor de SGLT2, que hace que uno elimine el azúcar por el riñón y así elimines líquido. Cuando hay una enfermedad crónica, renal crónica, según el tipo de filtrado, también se usan otro tipo de remedios. O por ejemplo, cuando hay una persona de más de 75 años con fragilidad, ahí tienes que evitar las hipoglicemias, entonces puedes usar un inhibidor de DPP4, pero siempre la metformina va a ser casi siempre la droga de elección como primera medida. Por ejemplo, si es obeso, podrías usar un análogo de GLP-1, un inhibidor de SGLT2 con metformina, o también la cirugía bariátrica, ¿no? Si no tiene ninguno de estos factores, pues uno se puede guiar por la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, si está debajo de 7, lo que significa que el azúcar promedio está debajo de 154, se puede empezar inclusive con un tratamiento no farmacológico, con dieta y ejercicio, ir agregando metformina si no llegas a las metas, ir agregando otro tipo de fármaco. O por ejemplo, si la hemoglobina glicosilada está
mayor a 9, con azúcares, glicemias de más de 250, con síntomas cardinales, bueno, ahí muchas veces es necesario dar insulina también. Ahora, ¿puede fallar un tratamiento? Claro que sí. Falla primaria es cuando no llegas a los objetivos desde que indicaste la medicación, y esto puede estar dado por una indicación errónea, o sea, un buen tratamiento, pero en un paciente equivocado, o cuando el paciente no modifica el estilo de vida. Ahora, una falla secundaria es cuando el tratamiento deja de tener efecto, y esto ocurre muchas veces con el pasar de los años, ¿bien? Porque el páncreas, como les decía, se va agotando, ¿ya? ¿Cómo saber si el tratamiento está siendo efectivo? Bueno, por las metas que cada quien establece con su médico. Ahora, te das generalmente un plazo de 3 meses para ver que si llegaste a bajar la hemoglobina glicosilada al objetivo individual. Ahora, una pregunta que también es bien frecuente es ¿por qué hay tantos tipos de insulina? Y esto es porque se intenta remedar al funcionamiento normal del páncreas. Aquí van a ver que en esta línea, en esta área azul, celeste, es la secreción de insulina de una persona que no tiene diabetes. Bien, normalmente se produce una cantidad basal durante las comidas de insulina. Todo el día producimos insulina, pero durante las comidas, inmediatamente después de comer, hay un pico de producción de insulina. Bien, y uno trata de remedar esa acción. Bien, por eso es que en un principio, por ejemplo, se hizo la primera insulina que se descubrió, es la cristalina o regular, que tiene una duración de hasta 6 horas, tiene un pico de acción exagerado que te lleva a más riesgo en las primeras 2 horas de hipoglicemia. Después se creó la NPH o lechosa, que dura 8 a 12 horas. Bien, entonces uno tiene que inyectársela 2 a 3 veces al día. Después comenzaron a hacer insulinas, que son insulinas de larga duración, que duran 24, ahorita hay otras que duran 36 horas, bien, la glargina, que estas son las más fisiológicas, digamos. Remedan ese pico basal de insulina que producimos durante todo el día. Y muchas veces es necesario, si el azúcar a las 2 horas después de comer está muy alta, muchas veces es necesario agregarle una insulina ultra rápida, como la Aspartica, la Lispro, que duran menos de 2 horas. Ahora, ¿qué se tiene que tener en cuenta cuando se utiliza insulina? Primero depende qué insulina. Si es en países, digamos, de escasos recursos, como el nuestro, como en Bolivia, es bien común que todavía se use la insulina NPH, la lechosa. En esta hay que tener la siguiente precaución: no agitarla. Bien, se la mezcla suavemente frotándola en las manos. Tenemos que tener en cuenta que la mejor área para aplicarla es la barriga. Bien, eh, ¿por qué? Porque es más cómoda, uno tiene más acceso, más visibilidad, y uno puede ver que donde tengas moretones, donde tengas áreas duras, no te pones la insulina. Y es bien importante separar el lugar de aplicación cada día o en cada colocación, bien, para que se absorba mejor. Se puede uno imaginar como un caracol o como si fuera un reloj, por colocarse una vez a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Ahora, cada día hay que usar una jeringa nueva, una aguja nueva, ¿ya? Y nunca frotar el área donde se aplicó la insulina, porque se va a modificar su absorción. Es bien importante hacer un pliegue
e inyectar la insulina a 90 grados en relación a la piel. Bien. Y recién o sea, sacar la jeringa o la lapicera después de 5 segundos de la aplicación, porque generalmente la insulina sale todavía después de que terminaste de dispararla, digamos, de aplicarla, puede seguir saliendo un poquito más. Y obviamente no tirar la jeringa ni las agujitas al basurero, ponerlas en un recipiente hermético y llevarlas al hospital o a la clínica para que las desechen. Bien. ¿Qué se debe saber cuando estamos en tratamiento con algún fármaco? Esto es bien importante, que uno lo tenga anotado, que le saque fotos y lo tenga como resguardo. Saber el nombre del fármaco que tomamos, qué efecto produce, cuánto dura, cómo actúa, bien, si hay que tomarlo antes, durante o después de la comida, no cambiar, digamos, el horario. Si puede causar hipoglicemia, y esto les van a hablar, saber reconocerla y tratarla. Y tener siempre algún familiar o amigo que sepa lo que tomamos por si nos pasa algo. Bien. Es bien importante que estemos informados, que entendamos lo que estamos tomando para que así podamos, digamos, actuar en caso de una hipoglicemia o en caso de que nos hayamos olvidado o que se discontinúe el medicamento. Bien. Y bueno, para concluir, la diabetes hay que imaginarla como una mesa. El tratamiento está no solamente enfocado en la medicación, sino también en la alimentación, en la actividad física y en la educación. O sea, tenemos que saber por qué tenemos esto, cómo lo tenemos y qué podemos hacer para evitar las complicaciones. Bien, muchas gracias por su atención y gracias por la invitación a Solar.